Shalom, shalom. Dios nos bendiga con su palabra y nos dé entendimiento, nos dé inteligencia. Y pues sigamos adelante, luchando. Y con paciencia, porque se ocupa mucho la paciencia. El Eterno nos bendiga con su palabra. Vamos a ver lo que dice su palabra en 2 Corintios 3, del 1 al 8. Todo sea para la honra, palabras del Creador eterno en boca de su siervo. Como consejo y como lo que tenemos que saber, que tenemos que ser. Tenemos que ser cartas escritas y cartas leídas por los hombres. Dice el 3:1, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Yo creo que nosotros no ocupamos que nadie nos recomiende. Yo creo que nosotros nos recomendamos a sí mismos, nosotros. Me acuerdo en tiempos pasados, cuando alguien se movía de un pueblo a otro, el pastor de esa iglesia le tenía que firmar una carta de recomendación para poder recibirlo y aceptarlo, ¿verdad? Pero yo creo que no se ocupa. Yo creo que nosotros debemos recomendarnos en nosotros mismos por nuestro comportamiento, nuestra actitud, que seamos dignos de confianza de los demás y no que aspiremos desconfianza, que otro que nos vea diga, este tiene la cara de malhechor, este tiene su actitud, su vocabulario, su forma de ser, su modo de no confianza, sino todo lo contrario. Debemos ser personas que debemos ser amables, sinceros, sociables, para causar realmente confianza a los demás. Dice el 2, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Qué era lo que recomendaba a los apóstoles, a los siervos? Lo que recomendaban a ellos era los hermanos que habían sido convertidos, que habían sido ganados. Eso es lo que hablaba bien de los siervos. No ocupaban cartas de recomendación, sino que los hermanos convertidos hablaban de ellos. Hablaban bien y esa era la recomendación que se hacía. De igual modo, en nosotros debería de ser lo mismo, que la gente dé testimonio de nosotros, pero como bienhechores, no como malhechores. Dice el 3, siendo manifiesto que sois cartas de Mashiach. ¿De quién somos? ¿Quién nos recomienda? Mashiach. Él es el que nos recomienda a nosotros. Por eso debemos vivir en Mashiach para que nos dé la carta de recomendación. No ocupamos una carta escrita en papel y en tinta, sino que Mashiach nos recomiende. Dice, escrita no con tinta, sino con el Ruach de Elohim vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne de el corazón. ¿Dónde escribe las cartas el Eterno en sus hijos? En el corazón, para que el hombre hable
lo que tiene en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Quien tiene la palabra del Eterno en el corazón, habla palabras de vida eterna. En sus conversaciones siempre entra la palabra de Yeshua. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que si el corazón está lleno de palabras del Eterno, pues tienen que salir y hablarse. Y tal confianza tenemos mediante Mashiach para con Elohim, que no seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene del Eterno, de Elohim. Él es el que nos permite ser competentes. Nosotros no lo somos por nosotros mismos. Quien nos recomienda es Él, quien nos da el valor es Él, quien nos hace competentes es Él. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Rúa, porque la letra mata, mas el Rúa da vida, vivifica. Entonces, el hombre debe de vivir en el Rúa y no en la letra. No debe de ser un hombre de letra, sino debe de ser un hombre de espíritu, que lo guía el espíritu y no lo guía la letra. El hombre que lo guía la letra es un hombre insensible, que no se duele del dolor de los demás, del dolor ajeno, que no tiene compasión por las necesidades o por el dolor de los demás. Pero el hombre que es guiado por el Eterno es sensible a todo, guiado por el Ruach HaKodesh. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Ruach, del Espíritu del Eterno? Así que nosotros somos guiados ¿por quién? No por la letra, por la fe en Yeshua. Por el Eterno somos guiados y Él es nuestra guía, nuestra competencia. Para poder sobrevivir y para poder llegar a donde vamos, necesitamos ir caminando espiritualmente, con fe y con amor, amando al Eterno y llamando al prójimo, para poder llegar a donde vamos. Porque por la letra ningún ser será justificado, ningún ser. Aquel que piense o crea que se va a salvar por tener tanto conocimiento en la letra, o crea que por guardar lo que diga la letra se va a salvar. No, la letra no salva. Lo que salva es el Espíritu del Eterno, que nos guía y nos hace mejores seres. Por eso nosotros nos gusta hablar de la salvación en el nombre de Yeshua, para la honra del Eterno. Aunque en el mundo hay de todo, pero nosotros no vamos siguiendo al mundo. Vamos siguiendo a Yeshua y pidiéndole protección para los problemas que se encuentran en el mundo, aún religiosos. Yeshua nos bendiga. Vamos a ver en Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Todo sea para la honra del Todopoderoso. Lo vamos a leer en el nombre de Yeshua. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo.
y según vosotros oísteis que el antimashiach viene, así ahora ha surgido muchos antimashiachs. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para manifestarse que no todos son de nosotros. Quiere decir que muchos que conocieron o anduvieron, pero que no eran del pueblo. Hay muchos hombres en la tierra. Me acuerdo cuando yo vivía allá en Las Vegas, que me dijo una persona, me dice, no me acuerdo si me dijo hermano Manuel o Manuel, ¿por qué no abremos una iglesia? Usted enseña y yo cobro. Y le dije yo, la palabra del Eterno no se vende, no tiene precio. Así que hay muchos que aprenden la doctrina para beneficios propios. Se tuercen, se acomodan a cualquier tipo de conveniencia propia. Esos son los anti-Mashiach, los que están en contra de la doctrina de Yeshua. Aquellos que buscan beneficios propios, otros que también lo niegan. Así que el siervo estaba para defender. Salieron de nosotros, pero no era de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Quiere decir que hay muchos involucrados aparentando ser parte del pueblo, pero que en realidad no lo son. Pero ustedes tenéis la unción del Kadosh y conocéis todas las cosas. Tenemos que, hermanos, la unción del Eterno. Y podemos entender toda clase y todo tipo de alemañas de los hombres. Por eso es importante conocer doctrina, entender doctrina, no pasarla por alto y guardarla en nosotros para no ser engañados. Hagan de cuenta que van a entrar a trabajar a un banco y que necesitan conocer los billetes falsos para que no les den billetes falsos. No les escribo como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen, porque ninguna mentira procede de la verdad. O sea, no lo decía por ellos. Él sabía que la conocían, pero lo que quería era que estuvieran más vivos, más truchas, con los ojos pelados, viendo alrededor. Oiga, ahorita hay muchas religiones y cada quien anda en su mundo y cada quien busca lo suyo propio. Me acuerdo cuando yo vivía en Oregon, había una religión llamada apostólica y eran 7 iglesias, de la 1 a la 2, las 3 hasta las 7. Y todos eran familiares los dueños de esa iglesia. Se apellidaban Frías. Y todos peleaban el hueso. Eran tan celosos de su iglesia que jamás dejaban predicar a otro que viniera, porque les podía ganar el mandado. Y uno por algún error dejó predicar a otro. Y como ese otro fue más bueno para predicar que el Frías, le quitó la congregación. Todos los miembros de esa iglesia se fueron a seguir a ese.
Y me acuerdo que se quejaban otros, decía, no, pues cómo no, si se llevó como 50 miembros, imagínate los diezmos de 50 miembros y las ofrendas. ¿Sí sabes en lo que estaba pensando este hombre? En el dinero. ¿Por qué hay que pensar en el dinero cuando son obras del Creador eterno? Imagínate 50 miembros diezmando más las ofrendas, toda una vida. Y digo yo, esos son los asalariados, los antimashia, los paganos. Yeshua nos proteja. Yeshua nos proteja. Antes de yo empezar a enseñar, antes de yo empezar a predicar, yo siempre le dije a mi Creador cuando yo empezaba, si tú un día me permites enseñar, nunca permitas que llegue yo a un nivel de esos, de andar queriendo joder a los hermanos, a los ignorantes hermanos, porque ignoran la sabiduría del Eterno. Y me acuerdo que un pastor de esa iglesia, se llamaba Ignacio Frías, iba un primo hermano mío a esa iglesia, voy a dar el nombre. El primo José no diezmaba, y el Nacho Frías me dijo a mí, dígale a su primo que diezme, dígale usted. Y ya viene el primo y me dice, primo, ¿cómo ve? El pastor quiere que diezme. Le dije, no le dé nada, nada le dé, esos son vividores. Mejor ese diezmo agárrelo y mándeselo a su mamá y tiene más beneficios. Es que esos son vividores. Yo no voy a dar el diezmo a los gentiles, yo no le voy a dar el diezmo a los religiosos que ni siquiera predican a Yeshua, menos todavía. El Eterno nos cuide. Estamos hablando esto porque la enseñanza lo merita, de que hay hombres que no enseñan la verdad, que son antimashías. Están para contradecir la verdadera doctrina, hablando todo lo contrario a la verdadera doctrina, enseñando todo lo contrario a la verdadera doctrina. Oyes, el negocio del mundo ahorita es la religión. Es legal la religión. Abres un local, agarras la Biblia y te pones a estudiar, aunque no sepas nada, pero te la aprendes de memoria y te caen clientes. Y llenas, y empiezas a aprenderte los textos de memoria o los apuntas y les empiezas a quitar los diezmos y las ofrendas. Me acuerdo que les decían, hermanos, ¿sí se acuerdan cuando se iban a la cantina y en un rato se gastaban $500? ¿Por qué no? Echen 1000 a la ofrenda. Sí, pues era para ellos. Vividores. El Eterno nos guarde. Jamás debemos lucrar con la enseñanza. Tenemos ejemplo al siervo Shaul. Dijo él, mis manos me han servido para trabajar y para ayudar a los necesitados. Dijo él, ni oro, ni plata, ni vestido he codiciado de nadie. Y así le hacemos nosotros. Trabajamos para la obra. ¿Para qué? Para la obra. Yo me acuerdo del hermano Jonathan, el que nos habló a nosotros. Él tenía una pensión de Estados Unidos. ¿Y qué hacía con la pensión? Se la gastaba. Él podía estar en Estados Unidos. Se vino a México. Y acá le mandaban su cheque. Y acá lo gastaba. Lo gastaba sin necesidad de gastarlo, acá lo gastaba. Ya sea pagando su propia renta, pero él no agarraba dinero de los hermanos que les pidiera. A mí nunca me tocó escucharlo, verlo, que pidiera dinero. A mí no. Así que yo hablo por mí. Que el Eterno nos bendiga. Así que seguimos viendo la enseñanza del Creador y que nos ayude. Segunda de Corintios 5:11. Segunda de Corintios 5:11. Todo sea para la honra del Eterno.
Y pues ahora sí que hacemos lo que podemos. Y que el Eterno nos bendiga y nos haga leales y fieles a Él, con un entendimiento limpio y sano y sin ventajas. Todo sea para la honra del Eterno. Dice así: conociendo pues el temor del Adón, persuademos a los hombres, pero a Elohim le es manifiesto lo que somos. ¿A quién? A Elohim le es manifiesto lo que somos. Él no se le va a escapar ningún ser, ninguna persona, porque nos conoce. Y aquellos que no hacen la voluntad del Eterno y viven y lucran y engañan a las almas, el Eterno les va a pagar. Pero no con la vida eterna, desechándolos y diciéndoles: apartaos de mí, malditos, hacedores de maldad. Así les va a pagar a los religiosos. Esos religiosos falsos. Y hay veces que da tristeza y hay veces que da pena ver tanta ingenuidad en el ser humano todavía. Y eso es por falta de manos a la oración, manos a la obra, a la oración. Y espero que también lo sea vuestras conciencias. ¿Vuestras qué, hermano? ¿Cómo debemos tener? Conscientes. Si estamos delante del Eterno, debemos entender que estamos delante del Eterno y nuestras conciencias nos ayuden a ser mejores personas. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorian en las apariencias y no en el corazón. Hay unos que se glorian ¿dónde? En las apariencias. Aparentan ser corderitos, pero son cabras. Se visten de piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. No perdonan al rebaño. No les tienen consideración. Les mienten en todo momento. Pero el Eterno les va a pagar a esos asalariados. Dice: para la honra del Eterno. Porque si estamos locos es para Elohim, y si somos cuerdos es para ustedes. Porque el amor de Mashiach nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea que si Él entregó su vida por nosotros, ahora nosotros tenemos que entregar nuestras vidas por Él. ¿Para quién vivemos? Por el amor de Yeshua, por el amor de Mashiach, y entendemos que Él dio su vida por nosotros y que ahora nos toca a nosotros entregar nuestras vidas a Él, a su servicio, a su camino. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivir para nosotros mismos. No ser egoístas en nosotros mismos, sino vivir para Él. Que el Eterno nos bendiga y nos ayude, hermanos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Mashiach conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. O sea que nosotros no estamos viviendo en la carne. Aún
Si a Mashiach lo conocimos en la carne, ya no es así. Ahora Él es Ruach, Espíritu perfecto, que está en las alturas. Ya no tenemos nosotros lucha contra carne ni sangre. No agarremos las cosas personales. Cuando alguien te ofende, no es la persona, es el enemigo en la persona. Por eso debemos tener el Eterno en el corazón para no tomar las cosas personales. Así que Yeshua, quitémoslo de la mente como un ser humano. Él es el Todopoderoso que vino del cielo, dio su vida por nosotros y Él está en los cielos. Así es, nuestro Creador no es un ser humano. Aquí en el mundo ya lo dibujaron como una persona. Ya lo dibujaron. Ya le dieron un papel y lo dibujaron. Greñudo, colgado en un palo, hasta con ojos de color, hermanos. Los cargan en el hombro vendiéndolos, otros los compran, pero ese no es el que murió por nosotros. Esto es un ídolo imaginario de alguien que se lo imaginó, lo labró y ahora lucra con él. Lo vende. Hay unos de 2 metros, hay unos de 1,5 metros. Pero dice aquí, si a él lo conocieron en la carne, él ya no es así. Él está en los cielos con gran poder y con gran esplendor. Ay, a mí me parece que él era así. Déjame lo dibujo y después te lo vendo para que te hinques y le pitas ese mono que dibujaste. Él está en el cielo y es Ruach. Y es un ejemplo a seguir. Porque él enseñaba su palabra por amor a su nombre. Yeshua nos bendiga siempre y para la honra de su nombre. Hechos 9 del 11 al 16. Hechos 9 del 11 al 16. Yeshua nos bendiga siempre. Todo sea para la honra del Eterno. Dice así. Hechos 9 del 11 al 16. Y el Adón le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Adón, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus apartados en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y Adonai le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bendito sea el Eterno, que se compadeció de este gran siervo, de Shaul, un hombre que perseguía a la congregación, pero que estaba en los planes del Eterno, que estaba en sus planes de llamarlo para él. Dice el dicho que el que mucho ama, el que mucho se le perdona, mucho ama. Y Shaul
Pablo amaba mucho al Eterno porque el Eterno le perdonó mucho. Instrumento me es este. Para eso lo elegí, para eso lo escogí, para que lleve mi nombre. Así que el Eterno es el que escoge, el que llama, el que da la bendición de ser fieles. Este otro hombre al que mandó para que orara por él, le dijo al Eterno: oye, ¿cuántos daños no le ha hecho a tu pueblo, a los que invocan tu nombre? Pero el Eterno así lo eligió, así lo quiso. Así que el Eterno tenga misericordia de cada uno de sus hijos. También se compadeció de nosotros, andando nosotros en el mundo. Nos eligió allá donde estábamos. Entonces hay que ser fieles al Eterno. Acordémonos de lo que hizo por nosotros cuando andábamos en el mundo sin Elohim y sin tener en quién confiar. Vivíamos conforme a nuestros pensamientos y no conforme a los pensamientos del Eterno. Es hermoso el amor de nuestro Eterno. No hay más amor, no hay mayor amor que el del Eterno para con nosotros. En que siendo aún pecadores, murió por nosotros. El hombre no ha entendido eso. Que siendo Elohim, el Eterno de los cielos, vino a manifestarse, a morir por nosotros, dando su vida en un madero por nosotros. Con ese gran amor, murió por nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Lo mismo, amarle. Amarle sin condiciones, amarle de corazón y luchar por agradarle a Él. No a los hombres. Primeramente, por agradar al Eterno. Lo mejor que podamos hacer. Nadie es perfecto. Todos tenemos errores, pero podemos amarle y pedirle que nos ayude. Él dijo: hijitos míos, no pequen. Pero si alguno peca, pida el perdón al Creador, que el cual será amplio en perdonar. Así que todos tenemos la oportunidad de arrepentirnos y venir al Creador. Le damos gracias al Creador porque a nosotros nos dio esta oportunidad de amarle y de servirle. Otros la rechazan, otros no la quieren. Hay quienes les hablas y la rechazan. Otros tienen la facilidad de entender la enseñanza de Yeshua y tampoco la quieren. El Eterno nos bendiga, hermanos. Yeshua les bendiga y todo sea para la honra del Eterno. Hoy fue lo que nos dio para enseñar y démosle gracias a Yeshua. Amén.